Lunes 18 de enero de 2010, buenos días, gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Como todas las mañanas estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Le recuerdo a usted que puede participar a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Este lunes hablaremos sobre los fondos del Milenio Fomilenio, a través del cual se financian diversos proyectos que se impulsan en la zona norte del país y que son claves para el desarrollo de El Salvador. Esta mañana, para conversar sobre este interesante tema, nos acompaña en nuestros estudios José Ángel Quiroz. Él es director ejecutivo de Fomilenio en nuestro país. Licenciado, buenos días, bienvenido. Bien. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, para comenzar, licenciado, quisiéramos saber cuáles son, en principio, sobre los tramos de construcción en la zona norte, lo que tiene que ver estrictamente con el desarrollo de la longitudinal del norte y cuántos los kilómetros en los que ya se ha avanzado de pavimentación. ¿Cómo está eso? Bueno, gracias por la pregunta y por la invitación, William. La verdad que en Fomilenio nos sentimos francamente entusiasmadísimos porque vemos ya la obra cómo empieza a florecer y cómo los beneficios están llevando mucho bienestar a las comunidades donde estamos haciendo esta obra. En esta etapa, obviamente, estamos vivanderas, peones, contratando gente de las comunidades para iniciar estas obras de construcción de la carretera y posteriormente pues toda la gente que por ahí transita. Actualmente estamos construyendo 44 kilómetros en la zona que va de Metapán a Nueva Concepción. Es un proyecto que en esa etapa, que es nominado el tramo 2, va a estar terminado en el transcurso de este año. Para finales de este año pensamos terminar los 3 tramos que corresponden a ese sector de Metapán a Nueva Concepción, pero eso no es todo. Bueno, la obra está muy avanzada. Ya el presidente de la República hace aproximadamente 3 semanas, un mes, colocó la primera piedra en el primero de los 3 puentes que atraviesa la longitudinal sobre el río Lempa, y a la altura de Santa Rosa, Huachipilín, es ya el primer puente que se está construyendo. Hemos licitado 2 puentes más, el de Nuevo Edén de San Juan y el de Nombre de Jesús, que están por presentarse las licitaciones el 11 de febrero. Y hay otros 2 tramos en el oriente del país que ya han sido, uno adjudicado y otro está en proceso de no objeción ante la MSC, el donante, para poderlo adjudicar, espero yo, pasado mañana. Si lo viéramos en términos porcentuales, ¿cuánto de lo que tiene que ver con longitudinal del norte es lo que se está construyendo en este momento o se ha construido? En términos porcentuales, por ejemplo, ¿es posible hablar de un 40, 50, 60%? Es difícil contestar la pregunta, William, y lo voy a explicar por qué. Porque todo es un proceso de construcción, de licitación, de adjudicación. Se sigue todo un plan. Ahora, ¿lo podemos dividir? Si lo podríamos dividir por etapas, claro que sí se puede. Lo que ya está en construcción, lo que pasa es que eso puede tomar varios meses, hasta 2 años, según el tramo que sea. Pero lo que está en construcción son 44 kilómetros. Lo que ya se adjudicó, que la empresa está en proceso de instalarse, son 30 kilómetros adicionales. Esto es lo que va del desvío de Carolina hacia Nuevo Edén de San Juan. La semana pasada visitamos con la empresa constructora los 3 alcaldes que están en la zona del tramo de esa carretera para ponerse de acuerdo en coordinar esfuerzos con las comunidades, y los otros tramos están adjudicándose o por adjudicarse yo diría en los próximos 60 días. Bueno, pero en este caso hablamos de más o menos 74 kilómetros, digamos, uniéndose lo que tiene que ver con Carolina a Nuevo Edén de San Juan y el otro tramo de 44, son 74 kilómetros de una totalidad de 230 kilómetros. De 230. ¿Cuántos millones se han invertido hasta este momento y cuál es lo que esperan ustedes invertir en este año? En términos globales, porque bueno, ahí hay otras áreas también que no solo tienen que ver con longitudinal del norte, obviamente. Es correcto, William. Lo que hemos invertido hasta el momento más bien, comprometidos son 201 millones hasta finalizar el año fiscal, el segundo año fiscal americano, que termina a finales de septiembre. Eso hay que añadirle el tema de lo que ya se ha invertido, que tal vez para mí es lo más importante en este momento, que son $50 millones y que
representan el flujo de efectivo que se está trasladando de los fondos del convenio de donación hacia las comunidades en obra física, en obra de desarrollo, como son programas de educación, como son programas de agua y saneamiento, como son programas de capacitación no formal. Hay una serie de otros componentes para los cuales esa plata ya está siendo invertida en la zona y mejorando la calidad de vida de la gente. Bueno, vamos en este momento a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos me interesa que nos hable un poco cómo han ido evolucionando estos proyectos. No ha habido muchos reparos, si ha ido dentro de los plazos que ustedes consideran, digamos, normales. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Esta mañana en la entrevista en línea estamos conversando con José Ángel Quiroz, director ejecutivo de Fomilenio. Bueno, nos quedamos un poco, a lo mejor para que terminemos de hablar de cómo están los avances, licenciado, en lo que tiene que ver con el desarrollo de las obras, concretamente la longitudinal del norte. Ya usted nos hablaba de los 2 tramos que se han construido, usted decía, bueno, de lo que se ha invertido $50 millones que representan el flujo en efectivo. Pero bueno, ya la gente está percibiendo, debo entender, lo que significa, digamos, estas obras en la zona norte, que fuera una zona bastante deprimida en términos económicos. Efectivamente, William, es eso. Yo creo que es la principal razón de ser del programa, es llevarle ese beneficio a la gente y que la gente sienta el impacto. A mí me llamó poderosamente la atención haber hablado con los 3 alcaldes a lo largo del tramo número 5, en este caso, que va de Nuevo Edén de San Juan al de Pillo de Carolina, y los 3 alcaldes entusiasmadísimos con la idea de sentir que la obra ya iba a llegar a ser construida, porque ellos tienen que atender muchísimo las inquietudes de la población en cuanto a generación de empleo. Aquí hay una fuente de empleo, porque hay mano de obra no calificada y calificada que hay que contratar. Y entonces hablamos con los alcaldes desde ayudarnos a montar una oficina y ellos poder ofrecer a un contador, a un abogado, hasta gente que hace trabajos de albañilería y mampostería y ese tipo de cosas. Entonces, y es gente del pueblo, de los cantones, de los caseríos donde está atravesando la obra. Así es, y la idea es que los alcaldes participen del desarrollo. Nosotros no queremos ser, aquí venimos, construimos y nos vamos, ¿verdad? Sino que queremos hacer a los alcaldes, a las comunidades partícipes del desarrollo. No puede ser que el desarrollo sea exclusivo de una persona o de una empresa que llegue a hacer un trabajo, sino que debe de ser algo que toda la comunidad se sienta empoderada y dueña del proyecto, porque es para beneficio de todos. ¿Y si usted se siente satisfecho con esa reacción de los alcaldes, de la gente también? Por supuesto. Bueno, hasta ahora no hemos tenido más que expresión de inquietudes que las estamos tomando en cuenta. Yo hace mes y medio estuve en Nuevo Edén de San Juan platicando como con 40 personas de las comunidades, líderes comunales, el alcalde, y expresaron inquietudes que fueron tomadas en cuenta, y la razón por la que yo volví la semana pasada con ellos es para llevarles una respuesta concreta a las inquietudes. ¿Y esas inquietudes tienen que ver con que haya ansiedades de la gente de saber qué más viene después? Sí, fíjese que yo creo que hay mala información, mala comunicación o malas percepciones de qué es lo que traía de beneficios la carretera o la amplitud
con que la carretera iba a impactar a las comunidades. Había una falsa percepción de que la carretera iba a ser de 4 carriles, que iba a generar todo el tráfico que venía del puerto de la Unión. Todas esas cosas se aclararon porque estas comunidades obviamente ven su privacidad afectada de alguna manera. Entonces, ese era un tema fundamental. El otro, que a mí me parece más humano y más importante, era el hecho de que hay una escuelita a lo largo del trazo donde va a pasar la carretera. No está sobre la carretera, está como a una cuadra metido, pero había inquietud de los padres de familia que me lo externaron para decirme, mire, queremos que la carretera tenga medidas de seguridad, tenga medidas de señalización necesarias para que evitemos un accidente. Pues me parece totalmente lógico, totalmente válido y que había que atenderlo. Entonces se hizo un diseño para poder atender esas, porque el desarrollo no tiene que ser diferente o no tiene que ser conllevar un problema para la comunidad, ¿no? El desarrollo tiene que ser visto integralmente. Ahora, la gente logra percibir, digamos, bueno, obviamente que el desarrollo también trae sus retos, sus desafíos, y ahí hay que actuar sobre eso. Pues cuando se habla de turismo, no solo es ofrecerle a la gente, véngase a hacer turismo a esta ciudad, sino que hay que darles condiciones. Entonces, lo mismo, me imagino que la gente está viendo los pros y los contras que esto trae también. Y ustedes están actuando sobre esas dos cosas. Por supuesto, es que la mentalidad nuestra, la mentalidad del programa es precisamente llevar desarrollo sostenido. O sea, sostenido es una palabra que implica muchísimas cosas, pues, pero principalmente es que no se vaya a ver nadie afectado, inclusive con los derechos de vía. Cuando hay que quitar a una persona que está en el trazo de la carretera, nosotros nos regimos por las normas del Banco Mundial, donde nos exige que esa persona quede en igual o mejores condiciones de las que se encontraba antes del trazo, de haberse visto beneficiada por el trazo de la carretera. O sea, las personas pasan a tener mejores condiciones de vida. Y esa es la filosofía detrás de toda la intervención física que nosotros hacemos, aparte de la intervención humana que tiene componentes de educación, ¿verdad? Bueno, parece que usted tenía una fotografía, me gustaría que las viéramos y que los cibernautas puedan apreciarlas, sobre todo porque eso confirma, digamos, el estado en que se va encontrando ya este proyecto. Si nos puede explicar un poco lo de las fotografías. Con el mayor de los gustos. Yo creo que hay un dicho que dice que una fotografía dice más de 1000 palabras, ¿verdad? Y esto es para que veamos que hay tramos de la carretera como este que ya están compactándose la base para poder tirar el asfalto en algunos de los tramos. O sea que ya es una obra que está en plena ejecución, muy avanzada en algunos tramos de la carretera. Sí. Obviamente esto va evolucionando en el tiempo. Aquí vemos, bóvedas que están en construcción, bóvedas bastante grandes. Hay una bóveda, esa que está construyéndose de 90 metros de largo. Es una de las bóvedas más grandes que hay en el país siendo construida, por lo cual, por la topografía misma del terreno, por lo cual sí podemos ver que ya hay un avance importante. El puente de Santa Rosa Huachipilín es una cosa que en septiembre de este año va a estar terminada. Todos los tramos de carretera que van de Metapán a Nueva Concepción para finales de este año en diciembre van a estar terminados, y estas son fotografías que muestran el nivel de avance que se tiene hasta ahora. Perfecto, ahora entremos a la pregunta que dejaba planteada en el segmento anterior. ¿Cómo están en términos de los avances de la obra? Pero bueno, me indican que tenemos que hacer el tiempo para los comerciales. Cuando regresemos, entonces sí nos dice cuál es el avance que tienen en términos de, digamos, si no ha habido obstáculos, todo este proceso de licitación que también lleva sus plazos, si no ha habido atraso. Vamos a la pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional,
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Licenciado Quiroz, decía entonces, si han habido dificultades en términos de cumplimiento de los plazos por esto de las licitaciones o obras que, digamos, no se están desarrollando de acuerdo a los requerimientos que se han establecido dentro de los contratos, ¿no hay dificultades en eso o sí han tenido algunos reparos, digamos? Yo me pregunto en una obra de esta magnitud si en algún momento uno puede decir, todas estas instituciones que revisan, que evalúan, y todos somos seres humanos, si no hay dificultades en algo que uno hace en la vida. Si no hubiesen dificultades, no hubiesen gerentes, no hubieran líderes, no hubieran personas que están contratadas para resolver, ¿verdad? Yo diría que sí han habido peros en el camino, pero para eso estamos como institución. Nosotros, Fomilenio, es una institución profesional pequeña en su estructura, pero dedicada a resolver las situaciones que se van presentando para asegurarse que las metas del convenio se cumplan. Ahora, ustedes tienen una fuerte supervisión sobre todo este proyecto, ¿no? O sea, es nosotros, no, William, nosotros normalmente lo que hacemos es contratar, nosotros somos los facilitadores y lo que hacemos es contratar a empresas que hagan la supervisión en la mayor parte de las actividades. Cuando son actividades pequeñas que son, digamos, que las podemos manejar nosotros, la parte de supervisión, pues lo hacemos nosotros. Pero la idea no es crecer, la idea no es tener una institución, un ministerio, digamos, ni mucho menos, es facilitar, porque nosotros sabemos que dentro de 2 años y medio que termina el convenio, nosotros tendemos a desaparecer como institución. Yo lo que espero es que al final del periodo de 5 años del convenio hayamos dejado una infraestructura humana, una infraestructura capaz de poder manejar este tipo de convenios, porque estoy seguro no será el único. Hay algo más que me interesa que hablemos, y es el impacto que esto tiene en términos sociales. Es decir, hemos hablado de la carretera longitudinal del norte, que es como lo más visible de inmediato. Pues uno rápido ve una carretera, pues está a la vista, pero a veces hay proyectos de carácter social o, digamos, de las comunidades que no necesariamente se ven tan, o son tan visibles, pero ¿cuál es el acompañamiento que están dando ustedes en términos de poder incentivar el desarrollo humano en esa zona? Una carretera ya se sabe que genera mejor tráfico, mejor conectividad, mejor para movilizar productos y todo eso, pero bueno, ¿qué más hay ahí? Bueno, William, yo agradezco la pregunta porque realmente el programa, a pesar de tener infraestructura física como la carretera dentro de sus componentes, el proyecto es de desarrollo humano. Yo no lo puedo ver de otra manera. ¿Por qué? El mismo principio filosófico que rige todo el accionar de Fomilenio es un fondo social. Dice, reducir la pobreza a través del crecimiento económico y económico sostenido, ¿verdad? Yo le añado esa palabra porque para mí es importante que no veamos este programa como un programa que termina en septiembre del 2012, sino que es un programa que siembra semillas, que enseña a pescarle a la gente para que ellos puedan seguir cosechando y pescando en el futuro. En ese sentido, la parte humana para nosotros es fundamental, es el eje principal de nuestro accionar. En ese sentido hay programas de capacitación. Este sábado tuvimos reunión en el Ministerio de Educación para formalizar ya las primeras reuniones del Comité de Educación que nos está ayudando a dar las directrices conceptuales que debemos de seguir dentro de nuestro accionar, tanto en la parte de educación formal como la no formal. Hay muchísimos cursos de capacitación que se están principalmente enfocando en atender aquellas áreas donde sentimos que existe el potencial de desarrollo o ya se están demandando ese tipo de actividades en la zona norte. O sea que hay habilitación para el trabajo, le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque yo quiero generar las condiciones en las personas para que puedan ellas optar a un trabajo y capacitarse y no frustrarse, porque muchas veces el error que podemos cometer es creer que podemos o debemos de capacitar a las personas en un área porque a mí me gusta, porque a mí me da la gana o porque un consultor internacional vino y dijo que había que hacer eso y nos equivocamos. Tenemos que ir a la zona. Nosotros hemos hecho un diagnóstico de la zona y hemos identificado cuáles son aquellas áreas donde debemos de capacitar, donde debemos intervenir en la parte de educación, y eso estamos haciendo. Ese es un componente que los resultados se ven en el largo plazo, ¿verdad? Pero estamos
cosechando cosas que hemos empezado ya a cultivar. Este año dimos 1,000 becas a nivel de educación media. Y luego hay temas de proyectos de agua y saneamiento básico, proyectos de infraestructura comunitaria, que son pequeñas bóvedas, calles que hay que pavimentar, empedradas, etcétera, que van mejorando la calidad de vida de las personas, porque acordémonos que en la zona norte hay muchísimas comunidades que se ven incomunicadas durante el invierno porque simplemente se corta la calle, ¿verdad? Vimos recientemente la construcción o reconstrucción del Instituto de Aguilares, si no me equivoco. Bueno, estamos reconstruyendo 20 institutos. 20 institutos a nivel nacional. Sí, no, a nivel de la zona norte son 75 institutos y asignamos un fondo para reconstruir 20 institutos y el presidente la semana pasada, cuando inauguró el año escolar, lo hizo en uno de los institutos que nosotros habíamos intervenido. Perfecto, vamos a otra pequeña pausa. Cuando regresemos, sí quiero que hablemos un poco también. El gobierno entiendo que puede aspirar a continuar recibiendo fondos a través de este tipo de proyectos y quiero que hablemos de eso un poco, qué implicaciones tiene, cómo es que se puede dar continuidad o cómo es que el gobierno puede optar a más recursos a través de este proyecto. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Licenciado Quiroz, hay una pregunta de un cibernauta. Juan José López nos ha escrito y dice, la pregunta es si es posible que el desarrollo de la zona norte implique a mediano plazo nuevos reasentamientos. ¿De qué forma afecta eso? Se cortó la palabra, creo que dice, a la capital. Bueno, agradezco la pregunta. La verdad que nosotros somos un programa que tenemos claramente identificado nuestro accionar y tenemos que cumplir con esas metas. El tema de reasentamientos está más bien enfocado con nuestro accionar de las carreteras, si hacemos un proyecto de agua que necesite reubicar a ciertas personas de una comunidad. Todo el accionar de reasentamientos no es un reasentamiento masivo, sino que puntual según el avance de las obras físicas en general que tengamos que hacer. Y eso a nosotros, como lo decía anteriormente, nos obliga a cumplir las normas del Banco Mundial, de la OP 480, que nos dice que tenemos que mejorar las condiciones de vida bajo las cuales encontramos a esa persona. Pero estas personas se reubican a lugares inmediatos. Ellos le damos opciones, inclusive opciones, 2, 3 opciones, o él que nos diga a dónde quiere ubicarse, porque lo que menos queremos, o sea, es un programa con un sentido social muy grande, el programa de reasentamientos. ¿Por qué? Porque jamás queremos nosotros, y no queremos y no lo vamos a querer hacer, ni caer en la tentación de creer saber cuál es la solución del problema de las personas. Nosotros no sabemos cuál es el historial, cuál es la forma de pensar, a dónde se quiere trasladar. Nosotros no tenemos ningún problema en trasladarlo en la comunidad, si él quisiera no perder sus amistades o sus contactos o su lugar de trabajo, o moverlo a otro lugar donde él se sienta mejor. Bueno, perfecto. Vamos al punto entonces de la pregunta anterior. El gobierno, entiendo que están trabajando ya para aspirar a más fondos como los que se han obtenido a través de la cuenta del milenio, pero quisiera saber qué significa esto. ¿Es un nuevo proceso que tiene que seguir el gobierno? Usted me decía en el corte, bueno, lo que se está haciendo es clave para poder que el gobierno pueda aspirar a más fondos, pero ¿cómo es esto? Sí, William, gracias por la pregunta que permite aclarar
no generar expectativas que no deberíamos de generar, porque siempre la expectativa es, bueno, ¿qué más podemos hacer? Las necesidades son tan grandes en el país que este programa obviamente viene a darle un impulso importante a la zona norte, pero no es la solución de todos los problemas, ¿verdad? Entonces, aquí entran actores municipales, entra el gobierno central, entran las comunidades, los empresarios, los inversionistas. Hay una cantidad de actores que tienen un rol importante. Fomilenio no es el único, ni pretende ser el único actor para generar un desarrollo sostenible en la zona. En ese sentido, se ha empezado a platicar en uno de los 18 o 19 países en el mundo que han tenido acceso a estos fondos de MSC. Se ha dado en Cabo Verde, en África, se ha abierto la puerta para poder optar como país a un segundo compacto. Lo que tenemos en el país es un primer compacto como lo tienen el resto de los países. Entonces, eso ha abierto la inquietud en El Salvador de decir, bueno, ¿será que nosotros como país podemos optar a un segundo compacto? Al reflexionar sobre esa pregunta, hay dos componentes fundamentales. Yo diría que un tercero que tampoco, y ya lo aclaro, tal vez el primero es que tiene que haber, creo yo, como lo digo como ciudadano salvadoreño, debe de haber una buena relación entre los dos gobiernos, cosa que está sucediendo entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que eso es fundamental y digamos que esa es una preocupación que no debería existir porque eso existe, digamos. El otro componente es, uno de los requisitos, ya hablando del convenio, es cumplir con los indicadores como país. Son 17 indicadores que tienen que ver con gobernar con justicia, gobernar para la gente, invertir para la gente, ser eficientes como país. Componente que a nosotros nos parece fundamental que suceda porque nos obliga a recibir una donación, pero comprometidos a que dejemos un mejor país al final. Claro, a propósito de esto, licenciado, ahí Salvador Callejas nos ha escrito y dice, los fondos del milenio provienen de la Corporación de Retos del Milenio. Dice, el énfasis de la MSC o Corporación de Reto del Milenio es combatir la pobreza a escala global. El Salvador actualmente tiene un convenio por 460.9 millones para ser invertidos en la zona norte del país entre septiembre de 2007 y septiembre de 2012. Entonces hay tres preguntas puntuales que él plantea. Dice, bajo este actual gobierno es posible alcanzar esa meta de inversión antes de septiembre de 2012. La otra, si es posible alcanzar la proyección de la construcción de la carretera de los 290 kilómetros. Y la tercera, ¿cuáles fueron las razones por las cuales El Salvador reprobó 7 de los 17 indicadores necesarios para poder continuar conservando los fondos del milenio? Quizás porque por cuestiones de tiempo, vamos a la última pausa. Cuando regresemos, damos respuesta entonces a las preguntas. Por favor, ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, estamos entonces al cierre de la entrevista, licenciado Quiroz. Las preguntas puntuales se las repito. Bajo este actual gobierno, ¿es posible alcanzar esa meta de inversión antes de septiembre de 2012? Si es posible alcanzar la proyección de la construcción de la carretera de los 290 kilómetros. ¿Y cuáles fueron las razones por las cuales El Salvador reprobó 7 de los 2 indicadores necesarios para poder continuar conservando los fondos del milenio? Dice Salvador Callejas. Al señor Callejas, gracias por la pregunta. La respuesta es sí, a las dos primeras. Estamos programados nosotros para poder terminar antes del 2012 la carretera. Si no hay
una fuerza mayor, digamos, y si estamos dentro de nuestro programa, que no hay razón por la cual no pensar en que lo vamos a... Más bien yo creo que nos vamos a quedar cortos con necesidades de fondos. Así que esa parte, la parte operativa, que es la parte que a Fomilenio le corresponde, para lo cual ha sido creado, digamos, es nuestro compromiso, y nosotros, por supuesto, estamos... todo el personal de Fomilenio está muy comprometido y muy claro en cumplir esas metas. Ahora, la parte de los indicadores, debo aclarar, tanto a él como al resto de la población, que esa no es... los indicadores son indicadores de país, tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, tiene que ver con el gobierno en general, tiene que ver con mecanismos de transparencia, tiene que ver con corrupción, tiene que ver con otros indicadores que son evaluados por instituciones independientes a nivel internacional, que hacen sus evaluaciones y pasan un informe a la Secretaría Técnica de la Presidencia, quien está permanentemente evaluando el avance que se ha tenido en estos indicadores. Entiendo yo, por lo que he platicado con el secretario técnico, que hay un compromiso muy grande, y por parte de MSC también lo han manifestado, en compromiso muy grande por ir revirtiendo aquellos indicadores que por alguna razón no se han cumplido en la magnitud que se esperaba. 7 de 17 indicadores pareciera un monto fuerte o no, no lo sé. Sin embargo, lo importante es que como país se está trabajando por mejorarlos. Yo espero que eso suceda porque hay dos razones, lo decía en el segmento anterior, hay dos cosas que tienen que generarse aparte de las relaciones entre países. Una es que cumplamos los indicadores como país, si no yo lo veo bien difícil lograr tener la opción de aplicar a un segundo compacto, y esa es una responsabilidad de todas estas instituciones involucradas, tanto de gobierno como de privadas. Y lo otro es la parte de que como institución debemos de cumplir las metas, debemos de cumplirlas transparentemente, no debemos de tener ninguna queja de ninguna auditoría, que tenemos 7 tipos de auditorías a lo largo del proyecto, que vaya a ser reparada por la gente de MSC, para lo cual pues obviamente tenemos la responsabilidad y el deseo de que todas estas cosas se cumplan en tiempo. Pero hoy por hoy ustedes, como parte administradora del proyecto en sí, ustedes están cumpliendo con la parte que les corresponde, digamos. Sí, de hecho, William, para satisfacción y para tranquilidad de la población, nosotros obviamente nos encantaría saber que tenemos opción para un segundo compacto, y hace un mes aproximadamente nos mandó la vicepresidenta de implementación, la señora Frances Reed de MSC, nos comunicó que éramos el país número 1 en el mundo en cuanto a ejecución de fondos, y eso es un componente, es un indicador que ellos miden muy de cerca y que creemos que nos abre las puertas para poder ser un país que pueda optar a nivel de la parte que a nosotros nos corresponde, pueda optar a fondos adicionales. O sea que esa parte está caminando bien. Nada es infalible, no quiere decir que las cosas vayan a seguir así, pero tenemos que trabajar porque las cosas se sigan dando de manera positiva. Para cerrar entonces, ¿a cuántos millones se puede aspirar en ese segundo compacto? No se conoce. No, ese es un esfuerzo que hay que comenzar de cero, ¿verdad? Que el gobierno de la República de El Salvador tiene que empezar a tocar las puertas a nivel de, yo me imagino que la Embajada de El Salvador en Washington debería de hacer un primer acercamiento e identificar qué posibilidades hay. Nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a colaborar en dar toda la información que es necesaria para poder compartir las experiencias que se han tenido y que ojalá que esto pueda ayudar a abrir las puertas para un segundo compacto. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo, licenciado Quiroz, le agradezco infinitamente, muy amable. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, a usted terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Estará con nosotros Marco Rodríguez. Él es el subsecretario de Transparencia del gobierno del presidente Mauricio Funes. Nos vemos mañana a las 8:15. Buenos días.